La idea de que en España pueda surgir una nueva izquierda capaz de reorganizar el tablero político parecía, hasta hace muy poco tiempo, un escenario remoto, casi académico. Sin embargo, la inestabilidad electoral, la fragmentación del espacio progresista y el desgaste acelerado de los proyectos tradicionales han creado una situación inédita. Millones de ciudadanos empiezan a preguntarse quién será capaz de reconstruir una izquierda que vuelva a conectar con el malestar social, con la indignación creciente y con la necesidad urgente de un cambio real. Y en ese vacío, un nombre aparece con una fuerza inesperada, un nombre que hace solo unos años habría sido impensable en este debate, pero que hoy resuena en redes, tertulias y conversaciones políticas: Gabriel Rufián. Lo que hasta hace poco era simplemente el portavoz más reconocible de Esquerra Republicana en Madrid se ha transformado en algo más profundo. Con un estilo directo, un dominio absoluto de la comunicación parlamentaria y una capacidad sorprendente para viralizar discursos con impacto emocional, Rufián se ha colocado, casi sin proponérselo, en el centro de una pregunta que incomoda al PSOE, inquieta a Sumar y sorprende incluso a quienes militaron durante años en el espacio de Unidas Podemos. ¿Puede Rufián convertirse en la referencia de una nueva izquierda española? La posibilidad parece chocante si se mira desde la lógica tradicional. Rufián es independentista, pertenece a un partido catalán y su trayectoria pública ha estado siempre marcada por el conflicto territorial. Pero la política española está entrando en una fase en la que las viejas etiquetas ya no bastan para explicar ni la realidad social ni los anhelos de una ciudadanía cansada de discursos tibios, pactos sin convicción y liderazgos que se mimetizan con el poder en lugar de interpelarlo. Rufián, con todas sus contradicciones, ha logrado algo que hoy pocos líderes progresistas pueden presumir: conectar de forma genuina con el enfado, la frustración y el hartazgo popular ante el avance de la derecha mediática, judicial y política. La pregunta, por tanto, ya no es si es posible una nueva izquierda, sino qué forma podría tomar y si Rufián, desde su posición atípica, podría convertirse en el catalizador de esa transformación. Su retórica contra la corrupción, su denuncia constante del poder judicial politizado, su defensa de los servicios públicos y su capacidad de enfrentarse frontalmente al bloque formado por PP y Vox han generado una atención inédita hacia su figura fuera de Cataluña. Y en un momento en el que Sumar no consigue consolidarse, Podemos atraviesa su fase más débil y el PSOE se disputa entre la moderación institucional y la presión del ala progresista. El nombre de Rufián emerge como una posibilidad que muchos empiezan a contemplar seriamente. Pero esta idea no nace del vacío. Surge de la combinación de tres factores esenciales: la falta de un liderazgo unificador en la izquierda alternativa, el desgaste acelerado del espacio progresista clásico y el creciente deseo de una parte de la población de escuchar discursos claros, valientes y desacomplejados. En ese ecosistema, Rufián ocupa un lugar singular porque no intenta ser lo que no es, no juega a ser tecnócrata, no pretende agradar a los grandes medios y no tiene miedo de señalar a los poderes económicos y judiciales que condicionan la democracia española. Estamos, por tanto, ante un debate político profundo, uno que podría marcar el rumbo de la próxima década. ¿Es Rufián el rostro de una nueva izquierda? ¿O es simplemente el síntoma de un vacío de liderazgo que aún no tiene respuesta? Para entenderlo, es necesario reconstruir cómo hemos llegado hasta aquí y qué factores han impulsado esta idea hasta convertirla en conversación nacional. Para comprender por qué hoy se habla de Gabriel Rufián como posible referente de una nueva izquierda española, es fundamental reconstruir paso a paso cómo se ha llegado a este escenario. No es una idea surgida de un día para otro, ni fruto de un simple entusiasmo en redes. Es el resultado de un proceso político lento, acumulativo, que ha ido modificando la percepción pública de su figura, mientras el resto de la izquierda estatal atravesaba una serie de crisis encadenadas. Todo comienza en el Congreso de los Diputados, ese espacio donde Rufián empezó siendo una figura vista como disruptiva, irreverente y, en ocasiones, excesivamente provocadora para el establishment político y mediático. Sus primeras intervenciones eran recibidas con rechazo por la derecha y con recelo por parte de la izquierda institucional. Nadie en aquel momento consideraba que pudiera llegar a trascender el marco del independentismo catalán. Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando el clima político entró en una fase de polarización creciente. Mientras Vox consolidaba su presencia parlamentaria con discursos agresivos y el Partido Popular endurecía su retórica contra el gobierno, los sectores progresistas comenzaron a buscar voces que pudieran plantar cara con fuerza, claridad y contundencia. Y, casi por sorpresa, una de esas voces fue la de Gabriel Rufián. Cada una de sus intervenciones,
lejos de diluirse en el ruido político, empezó a ganar visibilidad en redes sociales, donde sus discursos se viralizaban en cuestión de minutos. Su capacidad para sintetizar ideas complejas en frases directas y memorables llamó la atención de una ciudadanía fatigada por tecnicismos vacíos y discursos moderados que no lograban contrarrestar la narrativa de la derecha. Al mismo tiempo, la izquierda estatal entraba en un ciclo de desgaste profundo. La división dentro de Podemos, la creación de Sumar, la ausencia de un liderazgo emocional fuerte y el desgaste natural de varios años de gobierno dejaron a una parte del electorado progresista huérfano de referentes. A esto se sumaron los conflictos internos, rupturas públicas, disputas por protagonismo y un mensaje cada vez más indefinido que generaron una sensación de desconexión con la realidad social. Mientras tanto, Rufián mantenía un discurso coherente, invariable en ciertos principios: la justicia social, la denuncia del poder económico opaco, la defensa de los derechos civiles y la crítica constante al aparato judicial que actúa como contrapeso ideológico. Los momentos clave que impulsaron su figura ocurrieron en debates determinantes. Sus intervenciones en plena pandemia, cuando denunció la mercantilización de los recursos públicos y el papel de la derecha durante la crisis sanitaria, generaron una ola de apoyo inesperada. Más tarde, durante las negociaciones de investidura, su defensa de los acuerdos progresistas, mientras otros partidos dudaban o se matizaban, colocó su imagen como una de las más claras en el bloque de izquierdas. Y cuando estallaron los escándalos judiciales y mediáticos que implicaban a sectores conservadores, su voz se consolidó como una de las más críticas y menos condicionadas por el temor a los grandes medios. Otro momento decisivo fue el deterioro acelerado de Podemos como fuerza articuladora del espacio alternativo. La salida de Iglesias, la fragmentación interna, las tensiones con Sumar y la falta de una figura que pudiera movilizar emocionalmente a las bases crearon un vacío evidente. En ese contexto, un nombre externo a la órbita clásica de la izquierda estatal empezó a emerger como posible referente. Lo que antes era un diputado independentista ahora se percibía como un político con proyección más allá de su partido, capaz de dominar el lenguaje político nacional. Además, la propia evolución de ERC influyó en esta transformación. El partido inició un proceso de adaptación hacia una estrategia más pragmática en Madrid, buscando ampliar puentes con sectores progresistas del Estado para evitar quedar aislado tras la etapa más dura del proceso. En ese marco, Rufián se convirtió en el interlocutor ideal, un político firme con sus principios, pero dispuesto a entender y explicar la complejidad de la política española desde un enfoque social y no únicamente territorial. Finalmente, hay un elemento que no puede ignorarse: la capacidad de Rufián para hablar al ciudadano común. Mientras otros líderes progresistas quedaban atrapados en debates de aparato, él se centró en cuestiones concretas: el precio de la vivienda, los abusos laborales, la corrupción, el poder de las élites económicas, el avance reaccionario y el peligro de una justicia instrumentalizada. Este enfoque directo, orientado a los problemas inmediatos de la gente, reforzó su imagen como alguien que, dentro de sus límites, entendía lo que pasaba en la calle mucho mejor que otros dirigentes que parecían atrapados en discursos programáticos sin conexión emocional. Todo esto conduce a una conclusión inevitable: la conversación sobre una nueva izquierda encabezada simbólicamente por Rufián no surge por casualidad, sino porque el tablero político ha ido creando, pieza a pieza, un espacio donde su figura adquiere sentido. Y ahora, más que nunca, ese debate se amplifica, se ramifica y pone nerviosos a muchos actores del sistema político. Pero para entender plenamente el alcance de esta posible transformación, es necesario analizar las implicaciones profundas, las ventajas reales, los obstáculos estructurales y los riesgos políticos que conllevaría esta nueva configuración. La posibilidad de que Gabriel Rufián encabece o simbolice una nueva izquierda en España no puede entenderse como una fantasía voluntarista ni como un gesto impulsivo motivado únicamente por la viralidad de sus discursos. Para analizar seriamente este escenario es necesario estudiar con calma qué representa Rufián políticamente, qué vacíos existen hoy en la izquierda estatal, qué sectores sociales podrían articularse alrededor de un proyecto liderado por él y, sobre todo, qué obstáculos reales existen tanto en el plano ideológico como en el institucional. Lo primero que llama la atención es que Rufián posee algo que la izquierda española lleva años perdiendo: una narrativa clara y fácilmente reconocible. Mientras buena parte de la izquierda estatal se ha diluido en un discurso cada vez más técnico, más burocrático y más condicionado por equilibrios internos, Rufián ha mantenido una coherencia discursiva que conecta con la indignación social que existe fuera del Parlamento. Sus intervenciones, incluso las más duras, no necesitan contextualización académica ni notas al pie.
Son directas, emocionales, comprensibles y dotadas de un lenguaje que la ciudadanía identifica como propio. Esa cualidad, la capacidad de traducir la política en un mensaje claro, es hoy un capital político muy escaso. La derecha la explota sin pudor. Vox lo hace desde el populismo reaccionario. El PP lo hace desde el discurso agresivo y simplificado que Feijóo intenta suavizar sin demasiado éxito. Pero en la izquierda, esa claridad casi ha desaparecido. Sumar apuesta por un lenguaje extremadamente tecnificado, que genera dudas sobre su capacidad de movilizar emocionalmente. Podemos, sumido en su crisis interna, mantiene un discurso combativo pero sin la fuerza social que tuvo hace años. Y el PSOE, atrapado entre la gobernabilidad y el desgaste del poder, se mueve en un equilibrio constante que lo aleja del lenguaje directo que caracterizó a los líderes socialistas de épocas anteriores. En ese vacío comunicativo surge Rufián como figura inesperada, alguien capaz de hablar con contundencia sin perder rigor y de emocionar sin caer en el sentimentalismo superficial. Su habilidad para conectar con sectores que se sienten huérfanos de referentes explica por qué muchos lo ven como posible articulador de una nueva izquierda. Pero sus posibilidades no se limitan a la comunicación. También hay un componente político, estructural, que merece atención. En segundo lugar, Rufián representa una izquierda más combativa en un momento en el que buena parte del progresismo se ha institucionalizado. La izquierda estatal ha entrado en una fase en la que la defensa del gobierno y la necesidad de sostener pactos han suavizado discursos, moderado posiciones y reducido la capacidad de confrontación con los poderes reales del país, poderes económicos, mediáticos y judiciales. Rufián, justamente por no formar parte del gobierno central, está liberado de esas ataduras y puede ejercer una oposición progresista con mayor contundencia que los propios partidos que sostienen al Ejecutivo. Y esa libertad lo convierte en una voz capaz de denunciar sin miedo y sin condicionantes. En tercer lugar, su figura ofrece algo que escasea en la política española: transversalidad generacional. Rufián conecta con jóvenes precarizados que buscan referentes claros, pero también con sectores madurados del independentismo que reconocen en él un puente útil hacia el resto del Estado. Además, ha logrado atraer la atención de votantes progresistas en territorios no catalanes que encuentran en su discurso una defensa coherente de los derechos sociales, independientemente del conflicto territorial. Sin embargo, es aquí donde surge uno de los mayores obstáculos: el marco independentista. Aunque Rufián ha mostrado reiteradamente su capacidad para hablar más allá del eje territorial, es evidente que buena parte del electorado progresista español sigue viendo con recelo cualquier figura asociada al independentismo. Este obstáculo no es menor, forma parte del imaginario político construido durante décadas por los grandes partidos y por las campañas mediáticas que han presentado el independentismo como incompatible con un proyecto estatal. Para que Rufián pueda superar ese bloqueo, necesitaría construir una narrativa capaz de demostrar que la defensa de la justicia social trasciende los límites territoriales. Y aunque él lo ha intentado, el desafío sigue siendo enorme. En cuarto lugar, existe una resistencia evidente dentro de la propia izquierda institucional. Un liderazgo emergente como el de Rufián sería visto con preocupación y recelo por Sumar, Podemos e incluso por sectores del PSOE. No porque sea incompatible con sus proyectos, sino porque la irrupción de una figura con capacidad real de generar entusiasmo podría alterar el equilibrio interno de un espacio que se encuentra debilitado. Los partidos de izquierda en España llevan años funcionando bajo lógicas de fragmentación y competencia, lo que hace difícil que acepten fácilmente la idea de un liderazgo externo que pueda reorganizar el mapa. Aún así, también hay fuerzas que podrían impulsar esa transformación. El deterioro de la izquierda estatal, la frustración de su electorado, el desgaste institucional y la incapacidad de construir una alternativa clara han abierto un hueco que alguien, tarde o temprano, ocupará. La pregunta, entonces, no es si surgirá una nueva izquierda con un relato fuerte, sino quién la liderará. Y en ese panorama, Rufián aparece como uno de los pocos políticos con capacidad de encarnar una identidad progresista combativa sin resultar antipático para un espectro amplio del electorado. El último factor clave del análisis es el emocional. La política española, especialmente la progresista, arrastra un desgaste afectivo que se traduce en desconexión, desmovilización y apatía. La gente siente que nadie les habla directamente, que los discursos están vacíos, que las promesas no se sostienen y que la derecha avanza porque sabe generar relato y emoción. Rufián aporta algo que hoy es oro político: autenticidad. No se nota impostado,
no busca agradar al poder, no teme la confrontación. Eso, para una generación entera desencantada con la política, es más importante que cualquier estructura partidaria. Por todo ello, la idea de una nueva izquierda encabezada simbólicamente por Rufián no es un fenómeno pasajero, es el síntoma de un cambio profundo en el país, un cambio que exige voces firmes y narrativas nuevas. Pero para entender su impacto real, es necesario observar cómo reaccionan los medios, los analistas, los partidos y, sobre todo, la ciudadanía. La posibilidad de una nueva izquierda articulada alrededor de la figura de Gabriel Rufián ha generado una reacción mediática y social mucho más intensa de lo que cualquiera podría haber imaginado hace solo unos meses. En cuanto el debate comenzó a circular en redes y tertulias políticas, los grandes medios, los opinadores profesionales, los partidos y, especialmente, los ciudadanos, se vieron obligados a posicionarse ante una idea que cuestiona el modelo tradicional del progresismo español. La primera reacción vino de los medios de comunicación más conservadores, que percibieron inmediatamente en esta hipótesis un peligro para su estrategia narrativa. Para ellos, la existencia de una izquierda fuerte, clara, combativa y emocionalmente conectada con la ciudadanía constituye una amenaza directa para su dominio del discurso público. Por eso, los columnistas afines a la derecha fueron los primeros en atacar la idea. En artículos y tertulias, definieron a Rufián como populista, incendiario, oportunista o directamente, como un agitador que jamás podría liderar nada fuera del independentismo. Esta reacción inmediata y agresiva es reveladora. Si los medios conservadores reaccionan tan rápido es porque entienden perfectamente el potencial que encierra una figura capaz de articular un discurso progresista sin complejos. En contraste, los medios más próximos a la izquierda reaccionaron con una mezcla de curiosidad y cautela. Algunos periodistas señalaron que la figura de Rufián representa una ventana de oportunidad para revitalizar la izquierda, especialmente entre sectores desencantados que ya no se sienten representados ni por Sumar ni por Podemos ni por la línea actual del PSOE. Otros, sin embargo, advirtieron del riesgo de personalizar el debate, insistieron en que el progresismo necesita proyectos colectivos, no líderes carismáticos aislados. Pero incluso entre quienes se mostraron escépticos hubo un reconocimiento compartido. La izquierda está necesitando ideas frescas, discursos claros y un liderazgo emocional que la actual estructura institucional no está ofreciendo. Las tertulias políticas fueron el espacio donde la idea adquirió mayor fuerza. Mientras unos tertulianos celebraban la capacidad comunicativa de Rufián y su habilidad para enfrentarse sin miedo a la derecha mediática, otros insistían en que su origen independentista sería un obstáculo insalvable para cualquier proyecto estatal. Esta tensión, apoyo emocional versus límites identitarios, se convirtió en el eje central del debate durante días, porque sintetiza perfectamente el dilema de la izquierda española. ¿Qué pesa más, el marco territorial o la capacidad de construir un proyecto social fuerte? Las redes sociales, sin embargo, fueron las que marcaron la verdadera tendencia. En plataformas como X, TikTok e Instagram, miles de usuarios comenzaron a compartir fragmentos de discursos de Rufián, analizarlos y reinterpretarlos como parte de un posible proyecto de renovación política. Muchos jóvenes, especialmente aquellos que crecieron políticamente durante el ciclo de Podemos y que ahora se sienten huérfanos de referentes, vieron en él una figura fresca, directa y capaz de devolver a la izquierda un tono emocional que llevaba años desaparecido. Para ellos, Rufián no es simplemente un portavoz catalán, es un político que dice lo que piensa, que denuncia lo que otros callan y que enfrenta a la derecha con una claridad que pocos se atreven a mostrar. Es en estas redes donde se consolidó una idea sorprendente, que la izquierda española necesita menos discursos diplomáticos y más valentía política. Muchos usuarios expresaban que estaban cansados de la moderación estratégica, de las frases cuidadosamente medidas, de las intervenciones que suenan más a gabinete de comunicación que a convicción política. Rufián, en cambio, ofrece un discurso de convicción. Esa percepción, bien o mal interpretada, se ha convertido en un motor emocional clave. Mientras tanto, dentro de la propia izquierda institucional la reacción fue mucho más compleja. En Sumar, algunos sectores interpretaron este debate como una señal de alarma. Si una figura externa a su proyecto comienza a ser percibida como referente, significa que la coalición no está cumpliendo su función principal, que es liderar el espacio progresista alternativo. En Podemos, donde todavía existe una base militante que exige combatividad y claridad, la posibilidad de que Rufián ocupe un lugar central del discurso es vista con interés, pero también con preocupación.
Un liderazgo fuerte fuera de su órbita puede terminar desplazando definitivamente el papel que el partido tuvo durante años. En el PSOE, la reacción fue la más silenciosa, pero también la más significativa. Nadie lo dirá públicamente, pero la idea de que una nueva izquierda pueda gestarse fuera de los marcos tradicionales inquieta a buena parte de la estructura socialista. El PSOE necesita que el espacio a su izquierda esté fragmentado, controlado o, al menos, previsible. Un liderazgo nuevo, inesperado y emocionalmente poderoso sería un factor de inestabilidad para el equilibrio político del gobierno. Finalmente, la reacción social más interesante fue la de los sectores que no se identifican directamente con la izquierda, pero que observan la política desde fuera. Muchos ciudadanos reconocen que, aunque no compartan todas las ideas de Rufián, valoran su coherencia, su estilo directo y su capacidad para decir aquello que muchos piensan pero pocos políticos expresan con claridad. Esa transversalidad emocional, aunque limitada, es una de las razones por las que el debate ha ganado tanta fuerza. El resultado de esta oleada de reacciones es claro: la hipótesis de una nueva izquierda vinculada a la figura de Gabriel Rufián ya no es marginal. Ha entrado en el centro de la conversación política del país. Y si ha generado tanto ruido es porque toca una herida profunda de la izquierda española: su falta de liderazgo emocional, su desconexión con las bases y su dificultad para articular un relato propio en un momento histórico decisivo. Lo que queda ahora es evaluar qué implicaciones políticas y simbólicas tiene esta posibilidad, qué dirección podría tomar este fenómeno y qué mensaje deja para el futuro del progresismo español. La posibilidad de que Gabriel Rufián se convierta en el referente de una nueva izquierda española no puede entenderse solo como un ejercicio teórico, ni como un experimento intelectual destinado a agitar tertulias. Es, en realidad, el síntoma más visible de un vacío emocional, político y narrativo que recorre toda la izquierda del Estado. Un vacío que ni el PSOE, ni Sumar, ni Podemos han logrado llenar por completo y que ha dejado a millones de ciudadanos progresistas a la deriva, buscando una voz que vuelva a nombrar lo que sienten, lo que viven y lo que temen. Durante años, el progresismo español ha desarrollado un discurso cada vez más institucionalizado. Ha apostado por la gestión, la moderación, la estabilidad y el diálogo como elementos clave para sostener gobiernos frágiles. Pero, en ese camino, ha perdido parte de la chispa que lo convirtió en motor de transformación social. La izquierda dejó de conmover, dejó de interpelar, dejó de movilizar, dejó de incomodar. Y en ese clima, figuras como Rufián destacan no por ser perfectas, sino por ser auténticas. La política española atraviesa un momento de riesgo real. La extrema derecha crece, el conservadurismo judicial se expande, los grandes poderes económicos influyen sin límites en decisiones clave y los grandes medios construyen diariamente un relato donde la derecha aparece como fuerza inevitable. Frente a ese escenario, la izquierda no puede permitirse discursos tibios ni liderazgos deslavazados. Necesita figuras capaces de hablar con claridad, de confrontar sin miedo y de canalizar el malestar social que la derecha está aprovechando con enorme habilidad. Es aquí donde aparece la relevancia de Gabriel Rufián. No como un salvador ni como el único camino posible para el progresismo, sino como un espejo que refleja la necesidad urgente de una izquierda con identidad propia. Una izquierda que no tema señalar a los poderes fácticos. Una izquierda que recupere el espíritu combativo del 15M, la fuerza social del sindicalismo y la claridad política de los grandes movimientos populares. Una izquierda capaz de emocionar, inspirar y movilizar, en lugar de limitarse a resistir. Pero también es importante ser conscientes de los límites. Rufián no puede, por sí solo, reconstruir el espacio progresista. Tampoco puede trascender completamente las barreras territoriales que durante años han condicionado su figura. Y, sobre todo, no puede suplir la necesidad de proyectos colectivos, estructuras sólidas y programas políticos capaces de transformar la vida de la gente. La izquierda no puede caer en la trampa de sustituir organización por carisma. Sin embargo, su irrupción en este debate deja claro algo fundamental: el progresismo español necesita nuevos lenguajes. Necesita referentes que hablen desde la honestidad, no desde el cálculo. Necesita voces que conecten con el dolor de quienes viven en la precariedad, con la frustración de los jóvenes sin futuro, con el agotamiento de las familias que sostienen el país trabajando jornadas interminables. Y también necesita figuras capaces de enfrentarse a la derecha sin pedir permiso, sin miedo a los titulares y sin temor a desafiar el relato dominante. Si hoy se habla de Rufián como posible referente es porque,
En un contexto de fragmentación y desconfianza, él ha demostrado capacidad para representar esa inquietud social. Su nombre no es la respuesta definitiva, pero sí un aviso claro. La izquierda española debe decidir si quiere seguir diluyéndose en discursos burocráticos o si está dispuesta a reconstruir un proyecto capaz de ilusionar. La pregunta no es si Rufián liderará esa nueva izquierda. La pregunta es si la izquierda española tendrá el valor de reinventarse a la altura del momento histórico que vive el país. Si será capaz de levantar una alternativa real frente a una derecha que avanza con agresividad y sin complejos. Si podrá recuperar la confianza de quienes dejaron de creer en la política, no porque sean apáticos, sino porque están cansados de que nadie les hable con claridad. España necesita una izquierda que no tenga miedo de su propia identidad, que no tiemble ante la presión mediática, que no renuncie a su combatividad, que no convierta la gestión en excusa para abandonar la transformación. Y si la figura de Rufián sirve para provocar este debate, para despertar conciencias y para reactivar la imaginación política de millones de personas progresistas, entonces su papel ya es importante. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.